Muy buenos días, tardes o noches. La glucólisis. Hoy vamos a hablar de la glucólisis. Es una de las rutas metabólicas más importantes en general de toda la bioquímica, la más importante tal vez de los carbohidratos. Es una reacción o un proceso bioquímico que ocurre en todas las células. Las enzimas de la glucólisis se encuentran todas en el citoplasma y termina con la producción de piruvato y muchos otros compuestos que vamos a ver a través de distintas reacciones. Entonces, aprendamos un poco de medicina. Vimos en el capítulo 14 que la glucólisis ocurre, o la glucosa es la principal fuente de nutrición para todas nuestras células cuando estamos en un estado de alimentación, cuando hemos comido. Cuando estamos en ayunas, la glucosa se reserva para el sistema nervioso y para los eritrocitos. ¿Ok? La glucosa es una hexosa, un carbohidrato de 6 carbonos, aldosa, porque su carbono 1 es un aldehído. Esto lo hemos visto en el capítulo 15. Y como les digo, por una serie de mecanismos que van a ocurrir en el citoplasma, finalmente vamos a producir piruvato. Ahí es donde termina la glucólisis. Vamos a hacer acá un esquema resumido de lo que es la glucólisis, ¿ok? La glucosa ingresa a tus células. Lo primero que hace el cuerpo es ponerle un candado para que esta glucosa no vuelva a salir. Ese candado viene en forma de fósforo. Entonces en el carbono 6 le ponemos un fósforo. ¿Y de dónde sacamos este fósforo? De una molécula de ATP. Estamos haciendo uso de ATP y obtenemos glucosa 6-fosfato. Lo vamos a graficar más adelante. Posteriormente vuelve a ocurrir una reacción de este tipo y tendríamos un compuesto de 6 carbonos con 2 fósforos. Y acá una aldolasa divide ese carbohidrato, en 2 compuestos. 2 carbohidratos de 3 carbonos. Una aldosa y una cetosa. El gliceraldehído y la dihidroxiacetona. 2 moléculas de 3 carbonos. Y obviamente cada una va a tener su fósforo. Ok. No importa cuál se produzca, los dos van a terminar acá, por isomerasas. ¿Sí? En el compuesto llamado gliceraldehído 3-fosfato. Ahora lo vemos. Entonces, una molécula de glucosa de 6 carbonos nos está dando 2 moléculas de 3 carbonos. Obviamente no se está partiendo en la mitad. Entonces, todo lo que ocurre de acá para abajo ocurre por 2. ¿Ok? Entonces, la primera reacción de acá es una de las más importantes que hay, porque implica al NAD. Y nosotros escuchamos NAD, vamos al capítulo 11, de oxidación. El NAD es una molécula en estado oxidado, capta electrones para reducirse a su forma reducida. Entonces, la enzima que está actuando a este nivel es una deshidrogenasa. Las deshidrogenasas hacen esto. Lo hemos visto en el capítulo 11. ¿Ok? Y obtenemos pues el compuesto de 3 carbonos, que mediante una serie de diversas enzimas nos va a dar finalmente lo que es el piruvato. En este paso, en este camino, se están produciendo moléculas de ATP a este nivel y a este nivel. Entonces, yo les estoy diciendo, acá abajo todo ocurre por 2. Porque una glucosa inicialmente tiene 6 carbonos. Lo hemos partido, hemos obtenido 2 compuestos de 3 carbonos que ingresan acá y se produce todo por 2. Una glucosa, y también estamos haciendo uso de 2 moléculas de ATP, nos van a dar finalmente 2 piruvatos. 2 por 2, no se olviden. 2 NADs en su forma reducida y 2 ATPs. Por 2, 4 ATPs. Haciendo que la ganancia neta, si hemos usado 2 y ganamos 4, sea una ganancia neta de 2. ¿Ok? Como que pasa a restar. Ese es el resumen de la glucólisis. Es así de sencilla. ¿Ven? Entonces, vamos a graficar este esquema de otra manera para que lo tengan. Es muy parecido realmente. Este de acá. ¿Ven? La glucosa inicialmente se convierte en glucosa 6-fosfato, luego se parte en 2 triosas o carbohidratos de 3 carbonos. Las triosas son intercambiables y finalmente la triosa se va a degradar hacia piruvato. Para ello va a reducir una molécula de NAD. 2 detalles importantes para agregar acá. La glucosa 6-fosfato también se puede obtener del catabolismo del glucógeno. Catabolismo, lo vimos también en lo que es reacciones exergónicas, entergónicas, rutas metabólicas, etc. Bueno, el glucógeno, que es como un almacén de bastantes glucosas unidas, cuando se va degradando, lo vamos a ver en metabolismo de glucógeno, obtiene un compuesto llamado glucógeno 1-fosfato. Este de acá puede isomerizarse o mover la molécula de fósforo hacia el carbono 6 y se integra a esta ruta. Así es como el glucógeno también desencadena en la glucólisis. ¿Ok? Ese es el primer dato. Y el dato número 2 es el más importante de esta primera parte. ¿Qué pasa cuando hemos obtenido piruvato? ¿A dónde se va el piruvato?
Todo esto que hemos visto acá está ocurriendo en el citosol. Esta molécula de piruvato tiene que ingresar a nuestras maquinarias energéticas, las mitocondrias. El piruvato atraviesa esta mitocondria e ingresa por su transportador hacia la matriz mitocondrial. Acá el piruvato va a seguir oxidándose hasta CO2 y agua. ¿Cuál es el requisito para que esto pase? Sencillo, que tu célula tenga mitocondrias y que estemos en presencia de oxígeno. Para que esto ocurra, tiene que haber oxígeno. Eso lo vamos a ver en el ciclo de Krebs, ¿ok? Para que esto ocurra, tiene que haber oxígeno. Entonces, la pregunta cae por sí sola. ¿Qué pasa si la célula no tiene mitocondrias, como un eritrocito, un glóbulo rojo? ¿O qué pasa si la célula no tiene oxígeno, como una persona que está, no lo sé, en un choque hipovolémico, choque séptico? ¿O qué pasa si la persona está en las células del músculo haciendo mucho ejercicio, quemando mucho ATP? Y le falta oxígeno, el oxígeno no es suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Acá se despierta la ruta del ácido láctico. El piruvato, si hay oxígeno, va a continuar hacia acá. Si no hay oxígeno, tomamos una vía para la acidosis. ¿Por qué? Porque producimos ácido láctico o lactato. El piruvato, acá por medio de la lactato deshidrogenasa, que es como se llama esta enzima, ya les da una idea. Es una deshidrogenasa, eso lo hemos visto en el capítulo 11. ¿Qué significa que sea una deshidrogenasa que mueve electrones? ¿Y con qué trabajan las deshidrogenasas? Con NAD. Lo que hace la lactato deshidrogenasa en ausencia de oxígeno, cuando no hay oxígeno, es tomar el par de electrones del NAD reducido y volverlo a oxidar para que este ciclo se perpetúe y podamos constantemente tomar esta ruta. Si no hay oxígeno, esto se bloquea. Y para que esto vuelva a ocurrir, tiene que haber NAD oxidado y el ciclo se perpetúa. ¿Pero qué nos produce esto? Lactato. Ácido láctico. ¿Ok? Entonces, acá ya salen muchos conceptos importantes. Por ejemplo, en una célula cancerosa, la cantidad de metabolismo que ocurre es bastante. La ruta de glucólisis está muy activada. Entonces, como el oxígeno no es suficiente para las células o el entorno con cáncer, tomamos esta ruta. Producimos bastante lactato y el medio o el entorno de la célula cancerosa se torna ácida. ¿Ok? Y también en un estado de hipoxia en tu músculo, cuando estás haciendo demasiado ejercicio o cuando tu cuerpo está en un estado de choque, no hay suficiente oxígeno que esté llegando a las células, todo el estado, el organismo tal cual se va a poner acidótico, ¿ok? Porque aumenta la producción de lactato. Los glóbulos rojos no tienen mitocondrias. Su única forma de nutrición es acá, a través del lactato. Y la única forma que obtienen ATP está a este nivel. Acá. Sí, porque cuando nosotros ingresamos al ciclo de Krebs, ahí producimos un montón de moléculas de ATP. Pero si no hay oxígeno, vamos por este lado. Ok, otro dato importante. Felizmente, los músculos de nuestro cuerpo, la gran mayoría de células, pueden activar esta ruta sin problema. Funcionan bien de esta manera. Pero, por ejemplo, a ver, hemos dicho que en el cáncer ocurre esto en estados de choque, lo que es el shock hipovolémico, shock séptico. Lo que es el ejercicio extenuante, ¿no? Ejercicio extenuante. Lo que es los glóbulos rojos, los eritrocitos. ¿Ven? Pero, por ejemplo, nuestro músculo cardíaco no tiene muy bien desarrollada esta vía. Nuestro músculo cardíaco está más acostumbrado a nutrirse de ácidos grasos. En un estado de hipoxemia, el músculo cardíaco no tiene la respuesta adaptativa del músculo esquelético y tiende a sufrir más. Okay, eso lo vamos a ver más a detalle en ácidos grasos. Solo les doy un poco de adelanto. En esta pequeña vía nada más, en este pequeño esquema, hemos explicado muchos conceptos o muchos conceptos, claro, que están ocurriendo en diversas patologías y estados fisiológicos del cuerpo humano. ¿Ok? Entonces la ruta del lactato es importante. ¿Sí? Bueno, hasta acá la visión general de la glucólisis. Vamos a pasar ahora, en esta primera parte, a desarrollar los pasos iniciales de la glucólisis. Y lo que es oxidación del piruvato lo vamos a ver en la siguiente parte, a más detalle. ¿Ok? Entonces, todo empieza cuando la glucosa ingresa a la célula, sea por el transportador que sea, por el GLUT4, por ejemplo, que es el más común. Eso lo vamos a ver en fisio, no se preocupen. La glucosa ingresa. ¿Recuerdan cuál es el esquema de la glucosa? Si usamos el esquema de Hawthorne, no lo habrán visto de memoria, ya lo sabrán incluso dibujar de memoria de tantas veces que se dibuja. La molécula de 6 carbonos de esta manera. Pero lo que nos va a importar ahora es su forma lineal. Una molécula de 6 carbonos, cuyo carbono 1 es un aldehído, y completamos los demás carbonos.
Listo. Tendremos el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo el esquema lo vamos a hacer de forma lineal para que me sigan, ¿ok? Es bastante bonito. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? A la glucosa se le tiene que agregar un grupo fosfato. Las enzimas que movilizan grupos de fósforo, como hemos visto en el capítulo del ATP, se llaman quinasas, ¿ok? La enzima que transportaría fósforo en una exosa se llamaría exoquinasa, que justamente viene a ser la primera enzima de la glucólisis y es muy importante. La exoquinasa se usó de un ATP para a esta molécula de glucosa convertirla en una glucosa 6-fosfato. El nombre ya te dice cuál es la composición y acá la tenemos. A nivel del carbono 6 se une un grupo fosfato. Esta de acá es la glucosa 6-fosfato. Ahora, en un par de células, que es el hígado y la célula beta del páncreas, hay un análogo de esta enzima, de la exoquinasa. Se llama glucoquinasa. Esta enzima tiene características similares. Hace la misma reacción, pero la variación está en la sensibilidad que tiene para la glucosa. La exoquinasa es muy sensible a la glucosa. Cualquier cantidad de glucosa que haya, la exoquinasa la va a metabolizar. La glucoquinasa, en cambio, solo funciona cuando hay grandes cantidades de glucosa. O sea, cuando acabas de ingerir tu alimento. La glucoquinasa se encuentra en dos lugares. En el hígado y en la célula beta del páncreas. Cuando hay grandes cantidades de alimento, hay muchas cantidades de glucosa y la glucoquinasa funciona. ¿Para qué es esto? Para aumentar la tasa de glucólisis. El producto final de la glucosa es el piruvato. El piruvato se oxida en el ciclo de Krebs y obtenemos CO2, agua y ATP. El objetivo final de todo este metabolismo es obtener ATP. Si yo tengo dos enzimas que están metabolizando esto, en estos órganos estoy obteniendo grandes cantidades de ATP. En el hígado, esto me sirve para sintetizar grasa, para almacenar energía en forma de grasa. En las células beta, me sirve para regular la secreción de una hormona importante, de la insulina. Ahora les muestro el esquema. De esta manera, tenemos un esquema acá de una célula beta de páncreas. He resaltado tres transportadores importantes. El GLUT2, que es el que capta glucosa, de esta manera. ¿Ok? El canal de potasio dependiente de ATP y el canal de calcio voltaje dependiente. ¿Qué pasa normalmente? Cuando tú ingieres grandes cantidades de glucosa, se activa tanto la exoquinasa como glucoquinasa y produces una tasa alta de glucólisis que finalmente desencadena en mucho piruvato que finalmente desencadena en grandes cantidades de ATP. Cuando el ATP se ha producido en gran cantidad, este canal de potasio dependiente de ATP se cierra. ¿Ok? Y acá vienen muchos conceptos de fisiología, solo lo vamos a ver de manera superficial. Normalmente la carga externa de la célula es positiva y la interna es negativa. Y esto es porque canales como la bomba de sodio-potasio, el canal de potasio, están haciendo que las cargas positivas, en este caso el potasio, siempre salgan para arriba. Pero, si es que yo empiezo a tener altas cantidades de ATP, lo que va a pasar es que este canal se va a cerrar. ¿Y qué pasaría si este canal se cierra? Acá a la derecha, si este canal se cierra, el potasio ya no sale, las cargas positivas se acumulan y la carga de la célula empieza a cambiar, se despolariza, de lo que está polarizado se despolariza. Y al despolarizarse responden los canales de calcio dependientes a voltaje, abriéndose. Se abren los canales de calcio y el calcio empieza a entrar. El ingreso de calcio estimula a estos gránulos de insulina a que secreten insulina. Es un poquito complejo, lo vamos a ver mejor en fisio. Pero vean, ¿qué es lo que está haciendo el aumento de ATP? Producto de la glucoquinasa. ¿Qué es lo que está haciendo? Que se libere insulina. ¿Ok? Por eso es que en las células beta es importante. En el hígado, como les digo, lo que se usa, o para qué se usa esto, es para sintetizar grasa. Lo vamos a ver hoy ya tienen el video de síntesis de ácidos grasos. Ok, ahora, la glucosa 6-fosfato, estamos recién en la primera molécula, tiene importancia porque es el punto común de muchas vías, de muchas rutas metabólicas. La glucosa 6-fosfato también nos va a servir para tomar un desvío hacia la vía de la pentosa fosfato. Tiene una relación de ida y vuelta con el metabolismo del glucógeno, como hemos visto en el esquema previo. Y
en el caso haya demasiada glucosa, que actividad de la glucinasa, esta ruta va a seguir y va a terminar en lo que es la lipogénesis, producción de ácidos grasos, de grasa. Sí, muy bien. La siguiente enzima no es tan relevante, es una isomerasa, es una fosfohexosa, ya sabemos por qué, porque es una hexosa con un fosfato, fosfohexosa isomerasa. Fosfohexosa isomerasa que tiene la función de isomerizar de una aldosa a una cetosa. La glucosa 6-fosfato se isomeriza hacia fructosa 6-fosfato. ¿Cuál es la característica de las aldosas? De las cetosas, perdón. Que en el carbono 2, como les digo, tiene el enlace cetona, ¿cierto? Y el carbono 1 pues se mantiene. Si ustedes cuentan los átomos, son la misma cantidad. De eso no ha habido problema. Lo que ha pasado es que se ha isomerizado. Bueno, y acá seguimos al siguiente paso, que es la actividad de otra quinasa. Si la primera era la exoquinasa, lo que tenemos acá es una fosfofructo, es una fructosa con su fósforo, fosfofructoquinasa. ¿Qué hacen las quinasas? Mueven fósforo de un ATP. Le quitamos el fósforo para agregárselo y convertir esta fructosa 6-fosfato en una fructosa 1,6 difosfato. Eso que quiere decir que en el carbono 1 se está agregando también un fósforo, acá. Sí, el nombre de ese compuesto sería fructosa 1,6 bifosfato. Este es el compuesto que después, por medio de una aldolasa, se va a dividir en dos compuestos. Si nosotros cortamos a este nivel, más o menos tenemos ya cómo son los compuestos que se van a producir. Si yo me quedo solo a este nivel antes de agregar el fósforo, este compuesto en verde se parece a una estructura que hemos visto en carbohidratos de importancia fisiológica. Es la cetosa más simple, la de 3 carbonos, la dihidroxiacetona. Pero como tiene un fósforo, su nombre es fosfato de dihidroxiacetona. Y el otro compuesto sería, nuevamente de este tipo, hasta acá nos hace acordar a la aldosa de 3 carbonos, que es el gliceraldehído. Este compuesto se llamaría gliceraldehído, y no olvidemos, el aldehído le da el carbono 1, carbono 2, carbono 3, gliceraldehído 3-fosfato. Como les comentaba, ambos compuestos son intercambiables por medio de una triosa isomerasa. ¿Ok? Y el compuesto que los dividía era una aldolasa. Ahora, si hasta acá ustedes han sido un poco observadores, hay algunas reacciones que las he dibujado en dos sentidos y hay un par que he dibujado en un solo sentido. Las reacciones de la exoquinasa y la fosfofructoquinasa van en un solo sentido porque son fisiológicamente irreversibles. ¿Ok? Una vez que ha ocurrido esta reacción, no puede ir para atrás. En cambio, con las de doble sentido, sí. Esto es muy importante porque permite mantener un control. Por ejemplo, la reacción final de todo el metabolismo de la glucosa es ATP. Si hemos producido grandes cantidades de ATP en las células, el ATP bloquea a este nivel, a la fosfofructoquinasa. Es un punto de control. En cambio, si nosotros no tenemos ATP, no tenemos energía y necesitamos, la molécula que tenemos es el 5-AMP. Eso lo hemos visto en el capítulo de bioenergética, la función del ATP. El AMP estimula, en cambio. O sea, si hay mucha energía, ya no necesitas glucólisis. Pero si no hay, sí. ¿Ok? Genial, ¿cierto? Entonces, hasta acá la glucólisis tiene 2 puntos de control y en total solo hay 3. O sea, hasta acá están los puntos de control más importantes. Los azúcares sintéticos, en este caso, por ejemplo, la fructosa, que nosotros hemos escuchado bastante, la fructosa, tal cual, si nosotros empezamos a ingerir alimentos ricos en fructosa, la fructosa también deriva en la glucólisis. Pero a este nivel, la fructosa, dentro de su metabolismo, que lo vamos a ver después, obtiene un compuesto llamado fructosa 1-fosfato. Se pueden imaginar la composición por el nombre. La fructosa 1-fosfato después, al adquirir un fosfato más, termina produciendo este compuesto de acá. Ok, ¿cuál es la importancia de que llegue a este nivel? Que se ha saltado 2 puntos de control. La glucosa tiene sus puntos de control. 1, 2. La fructosa no. La fructosa va de frente. Es por eso que ingerir fructosa al final termina en una mayor tasa de glucólisis, que en el hígado significaría mayor producción de grasa. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre ingerir alimentos ricos en glucosa y fructosa está acá.
Es por eso que los alimentos con fructosa, en teoría, engordan más que los alimentos en glucosa. Entonces, hasta acá hemos dividido un compuesto de 6 carbonos en 2 compuestos de 3 carbonos. La reacción que seguía yo les comenté que es una reacción de tipo deshidrogenasa. Acá ya empezamos nosotros a mover electrones. Es una de las reacciones más importantes que hay, que tiene su propia explicación, en la que oxidamos NAD en su forma oxidada hacia su forma reducida. Y la enzima, y hasta acá vamos a quedar hoy, es una deshidrogenasa, una gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Una gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Sí, recordarán por fosforilación oxidativa y cadena transportadora que las moléculas de NAD reducidos son las que finalmente nos dan ATP, pero es cuando el NAD se ha producido en la mitocondria. Todo esto donde está ocurriendo en el citosol. Vamos a volver al capítulo de fosforilación oxidativa. Acá, ¿recuerdan esta imagen? ¿Qué decíamos acá? Una enzima llamada 3-fosfogliceraldehído deshidrogenasa, o su otro nombre, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, produce NAD reducido en el citosol. ¿Y cómo ingresa este NAD reducido del citosol hacia las mitocondrias? Por lanzaderas, la lanzadera del glicerol fosfato o la del malato aspartato. Si ingresa por la lanzadera del glicerol fosfato, produce 1.5 ATPs. Si ingresa por la lanzadera del malato, en cambio, como va de NAD a NAD, 2.5 ATPs. Esto lo hemos visto en el capítulo de cadena transportadora y fosforilación. ¿Sí? Entonces, para eso también viene la importancia de conocer capítulos anteriores. La producción entonces de este NAD a nivel citosólico es muy importante. ¿Ya? Es la única forma casi que producimos NAD en el citosol. El resto se produce en el ciclo de Krebs dentro de las mitocondrias. Entonces, vamos a detenernos acá porque hemos dado un montón de datos importantes. Vamos a continuar la siguiente clase con un detalle de esta reacción y los siguientes pasos hasta el piruvato. Y luego, cómo es que oxidamos el piruvato hacia acetilcoenzima A, el núcleo común de todas las rutas metabólicas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.